El IPC de abril aumentó un 1,4% respecto al mes anterior. Ya les contábamos que destacaron las alzas de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas y también el ítem de recreación y cultura. En abril de 2022, el IPC anotó un incremento mensual de 1,4% con variación acumulada de 4,8% en lo que va del año y un alza a 12 meses de 10,5%. 10 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas, subieron en la variación mensual del índice. Una incidió de forma negativa y una que no tuvo cambios. Entre las divisiones con alzas con alzas en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, atención con esto, 2,3%, recreación y cultura 2,9%. Un detalle respecto de uno de los alimentos que más aumentó el precio, efectivamente es el precio del aceite vegetal, 24,7%, acumulando 40,1% en lo que va del año y 62% a 12 meses, como parte de el detalle que entrega el INE para este IPC. La división que incidió de forma negativa fue vestuario y calzado, que efectivamente no tuvo cambios. Los resultados están en INE.cl, también en biobiochile.cl. Revisamos lo que pasó con la Bolsa de Comercio Santiago. El IPSA cayó un 0,69%, el índice general un 0,39% a la baja. El Dow Jones en Estados Unidos, cayó pero fuertemente la bolsa norteamericana. El Dow Jones en Nueva York cayó un 3,12% y el Nasdaq, que reúne los títulos tecnológicos, disminuyó un 4,99%. ¿Qué pasó con el dólar ayer? Subió 8 pesos con 70 centavos, quedó en 861 pesos con 40 centavos comprador y 861 pesos con 70 centavos vendedor. El euro se cotizó en 905 pesos con 42 centavos. Unidad de fomento para hoy, viernes 6 de mayo, alcanza 32.297 pesos con 84 centavos. El precio del cobre subió un 0,71%. La bolsa de metales de Londres se transó en $4 con 32. A esta hora está bajando, está en $4 con 28. ¿Qué pasa con el petróleo? El Brent, que sirve de referencia para Chile, subió ayer un 0,56%, quedó en $110 con 82 centavos. A esta hora sigue al alza, ya está en $113 con 13 centavos. En Nueva York, ahí se cotiza el WTI, este subió un 0,4% ayer, quedó en $108 con 26 centavos y hasta ahora sigue al alza, está en $110 con 62 centavos por barril. El Banco Central elevó la tasa de política monetaria, la tasa de interés, de 7 a 8,25%, reconociendo una inflación por sobre lo previsto a causa de un consumo resiliente. Se sigue consumiendo y por lo tanto siguen subiendo los precios y mayores complicaciones en el escenario externo. Hay expertos que señalaron que el instituto emisor seguirá aumentando los tipos de interés pese a que no hubo una proyección explícita acerca de futuros ajustes. La inflación de abril, en tanto, sorprendió las expectativas del mercado. Con Joaquín Aguilera, muy buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Y lo que hay que decir con este dato de IPC de abril que conocimos esta mañana es que la inflación todavía está superando todas las expectativas que hay en el mercado. En este caso hubo un incremento de 1,4% en los precios de la canasta básica en el cuarto mes del año, cuando el mercado estaba esperando un incremento más bien de 1%, lo que ya era alto. Con esto se alcanzan cifras acumuladas de inflación de 4,8% en lo que va del año y 10,5% en 12 meses. Acá hay que recordar también que el Banco Central había dicho que la proyección del último informe de política monetaria del mes de marzo era que la cifra del 10%, esta barrera psicológica, se iba a alcanzar a mitad de año y después iba a comenzar a descender lentamente. Esto finalmente se adelantó, estamos en abril y ya alcanzamos cifras de inflación que están por sobre el 10%. Quizás este elemento respecto a que las proyecciones que tenía el Banco Central quedaron atrás fue el factor más determinante para el ajuste que también decidieron ayer en cuanto a la tasa de política monetaria. Un ajuste que no sorprendió tanto a las expectativas, pero también sigue estando la parte alta de las proyecciones que había en el mercado. En decisión unánime, el Banco Central determinó elevar desde 7 a 8,25% la tasa de interés referencial para el mercado. Se estaba esperando más bien un ajuste hasta el 8%, pero habían varias personas que también estaban esperando un ajuste algo superior. 125 puntos base de aumento entonces versus los 100 que se estaban esperando. Son además ya 7 incrementos consecutivos en el tipo de interés de referencia, que vuelve además a su nivel más alto desde diciembre del año 2008, 8,25%. El Banco Central reconoce explícitamente en el comunicado que entregaron ayer que con este movimiento
El pronóstico que hizo en el último IPOM quedó desactualizado completamente, que la inflación ha estado por sobre lo previsto y de hecho reconoce también que los riesgos de este proceso inflacionario se intensifican. Menciona como principales presiones los nuevos confinamientos en China que han provocado mayores interrupciones en la cadena de suministro, resultados sorpresivos de inflación y actividad económica en marzo dentro de Chile, también un énfasis importante en lo que ha sido la depreciación del peso chileno que se puede ligar también primero a la incertidumbre política interna, pero también a los movimientos más restrictivos en cuanto a la política monetaria en potencias económicas en el mundo, pero también un aspecto clave. Mencionan que si bien hay una desaceleración en la economía chilena, el consumo se ha mostrado resiliente. Este último concepto sería clave para poder hacer el análisis, según Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis, quien interpreta que el mensaje del Banco Central es que todavía no está habiendo un enfriamiento muy marcado en la economía chilena. La desaceleración, si bien estaría empezando, se está dando de una manera demasiado gradual y que por lo tanto va a mantener la presión sobre los precios durante varios meses más. Sí hay algunas señales de desaceleración, pero que están remitidas a la inversión. El consumo todavía no da señales tan claras de estarse ajustando. Ahora, un punto que ya es consenso entre los analistas es que esto viene un poco a reconfirmar una posible recesión económica hacia el segundo semestre, también con miras al 2023. El Banco Central está dando por descontada este escenario de retroceso en la cifra de actividad económica según algunos especialistas, porque básicamente está mirando la desaceleración de la economía mundial como un factor que no genera sorpresa, que no genera expectativas de menor inflación y además está castigando, por supuesto, mayormente a la actividad económica con este incremento de tasas. En el comunicado, de hecho, se señala que el escenario base del IPOM ya quedó atrás y por ende también se entiende que los parámetros de tasas de interés que habían proyectado para este año también. Es decir, probablemente vamos a ver tasas de interés incluso más altas de las que se habían dicho inicialmente. Sin embargo, no se menciona en forma explícita lo que va a ocurrir a futuro con la tasa de política monetaria y es algo que recalca, por ejemplo, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, quien cree que acá, primero, se refleja una alta incertidumbre en las proyecciones, pero en segundo lugar, se pierde una oportunidad importante de dar una señal más clara a las expectativas. Conoce o da cuenta de datos que ya conocemos, pero se reserva de entregar una guía hacia lo próximo. De hecho, en la última frase más bien plantea de que en el próximo IPOM van a tener más claridad respecto a las trayectorias de tasa política hacia los próximos meses. Y por lo tanto, creo que refleja que claramente el escenario es más complejo, es más incierto y por lo tanto requieren más antecedentes para ir de alguna manera delineando la política monetaria hacia adelante. Ahora, volviendo al dato de IPC de abril, un incremento de 1,4%, donde casi medio punto porcentual, es decir, prácticamente un tercio de este incremento responde a la división de alimentos, que a su vez ya registran un incremento de 14,8% en 12 meses. Destaca sobre todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el precio del aceite, también el precio del pan, ligado a lo que ha sido la menor importación de trigo, la restricción de trigo, que son productos que finalmente están muy ligados al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en ese sentido el escenario externo está generando presiones. Hay dudas además respecto a lo que va a ocurrir en el futuro con la oferta mundial de materias primas y particularmente este tipo de alimentos. De hecho, Naciones Unidas ya emitió una alerta respecto de el bloqueo ruso en puertos ucranianos, que implica que habría, según la ONU, 4,5 millones de toneladas de grano sin exportar. En ese escenario, en la medida que las reservas se vayan consumiendo, especialistas como Carlos Smith de la Universidad del Desarrollo, también Víctor Espinosa de la Universidad Autónoma, advierten que los precios de los alimentos, particularmente aquellos productos que son exportaciones ucranianas, van a seguir aumentando, sobre todo por las dificultades que hay a nivel productivo para poder suplir la demanda de esos productos. Capacidad productiva hay, pero lo que puede pasar es que eventualmente esa producción no va a estar lista ahora. Lo que juega en contra, sí, son los altos costos de los insumos en general. Actualmente, la región de la Araucanía produce y abastece al resto de nuestro país con casi el 50% del trigo y el 70% de la avena. Y si la producción en Chile no aumenta, los precios tenderán al alza.
Para ustedes, ya lo mencionaban, este efecto de la inflación ya está teniendo también efectos prácticos notorios sobre la economía chilena. Por ejemplo, lo que ocurre con los salarios, que si bien en marzo aumentaron 7,4%, aumentaron a un ritmo menor del que está aumentando la inflación. Y por ende, en realidad, el poder adquisitivo de esos salarios, la capacidad de compra de los hogares retrocedió en 1,8% en el tercer mes del año. Esta es la caída más pronunciada desde el año 1993, que en realidad es el año desde que existen registros, es decir, se podría decir que es la caída más alta de los registros. Hay que decir además que esta inflación en 12 meses por sobre el 10% también es el incremento más alto desde 1994 para una cifra de inflación interanual. Muy preocupante este dato de IPC, que además refleja que la UEF va a subir 453 pesos a lo largo del mes y ya se va a comenzar a acercar a otra barrera que son los 33.000 pesos. Tomás, Catri. Hay algunas cosas que son claras, ¿no? El Banco Central no ha logrado detener la inflación. Ese es el primer dato. Naturalmente que no es el único responsable, pero no ha logrado detener la inflación. Y permanentemente es sorprendido en sus previsiones. Es sorprendido en sus previsiones de crecimiento. Bajó a la mitad su previsión de crecimiento para este año y es sorprendido por los datos inflacionarios. El Banco Central está muy complicado porque no logra apuntarle. Lo segundo es que en el informe dado a conocer ayer dice que hay un consumo resiliente. O sea, ellos estiman que a través del alza de las tasas de interés iba a disminuir el consumo y el consumo se resiste a bajar. Sigue la gente consumiendo y lo veíamos durante esta semana. Nuevo récord de venta, por ejemplo, de autos nuevos. El consumo no baja. Sigue habiendo plata de los retiros, sigue habiendo plata en las cuentas corrientes, se sigue utilizando y por lo tanto esto sigue presionando al alza los precios. Está complicado el Banco Central en este punto. En algún momento esto va a producir resultados, obviamente, pero ha sido en un ritmo mucho más lento de lo esperado. Lo tercero, ¿seguirá el Banco Central subiendo la tasa o no? Porque una cosa es el consumo, pero atención, aquellas empresas que están endeudadas, estas tasas de interés les golpean fuertemente. O aquellas empresas que necesitan endeudarse para tener capital de trabajo, seguir operando, esto los afecta fuertemente. Entonces, ¿hasta dónde puede endeudarse el Banco Central? ¿Hay alguna opinión? Subir la tasa de interés del Banco Central. ¿Hay alguna opinión al respecto, no? Hay visiones, por ejemplo, estos informes financieros que elaboran algunas instituciones que ya están proyectando que con este escenario y con los mensajes que no son explícitos pero que dan luces del Banco Central, sobre todo aquel concepto del consumo que permanece resiliente, dicen que con un escenario externo también más complejo, no descartan que ahora el techo de esta corredor de tasas, como le llama el Banco Central, digamos el techo de hasta dónde podrían llegar las tasas de interés podría ubicarse incluso entre 9 y 10%. Es un escenario que no se está descartando, va a ser clave lo que ocurra de aquí hasta los próximos 2 meses probablemente, tomando en cuenta que lo que se dice siempre es que la tasa de política monetaria tiene un rezago de cerca de 6 meses para poder operar. El Banco Central comenzó ya su aumento de tasas en junio del año pasado, lo hizo con una magnitud mucho más pequeña, probablemente ya hacia la última parte del año comenzaron con estos incrementos más agresivos, pero es cierto que no se ha notado del todo en el combate a la inflación. De hecho, ellos lo mencionan constantemente que además de que el consumo siga resiliente y que las presiones inflacionarias sigan presentes, tampoco han podido combatir las expectativas de que esto se vaya a controlar de aquí a 2 años. Ha habido un tema importante respecto al control de esas expectativas que hay en el sector privado y la confianza que hay hacia el Banco Central respecto a la capacidad de poder controlar esta inflación. Vamos a conocer en todo caso en más detalle de aquí a un mes más cuál es el panorama completo que ve el Banco Central en la próxima reunión, que va a venir acompañada además de un informe de política monetaria. Claro, porque en el mes de junio se tiene que entregar el próximo IPOM. Hay varios que dicen que hay argumentos que el banco se está guardando para hacer un mejor análisis para esa presentación. Ahora, hasta el último informe de la reunión de la tasa de política monetaria de marzo, uno podía ver que había alto enfoque y alto análisis e injerencia de lo que estaba pasando en el mercado local. Y ahora, si bien se reconoce esta resiliencia, ¿no?, del consumo, como ha sido definida, que se sigue recuperando y sigue estando más o menos igual, está el factor internacional incidiendo todavía más y hay expectativas respecto de que ese podría ser el que nos marque lo que queda del año mucho más que lo que está pasando a nivel nacional, a nivel local, si es que efectivamente tienen efecto los ajustes que está haciendo el banco a la tasa rectora.
Sí, de hecho, se explica o se menciona acá el escenario externo como un potenciador, dando a entender de cierta forma que no es mucho lo que se puede hacer respecto a poder controlar lo que ocurre en el escenario externo. Y justamente donde más se reservan los mensajes del Banco Central es respecto a lo que ocurre con el escenario local, porque claramente menciona este tema del consumo resiliente, pero también destaca muy fuertemente lo que ha ocurrido con la depreciación del peso chileno, que responde a factores internos y externos, pero dice que ese es un factor local que también está contribuyendo a mantener elevada la inflación. Particularmente este mes ha habido una depreciación importante del peso, pero justamente ya hacia junio probablemente, es una visión que han tenido muchos expertos, el Banco Central está esperando qué es lo que ocurre con la actividad económica en este periodo que queda hasta el próximo IPOM para ver con mayor claridad efectivamente cuáles van a ser sus futuras proyecciones respecto a incrementos de tasas y también justamente un incremento que no vaya a golpear muy fuertemente las expectativas de crecimiento para el país. Hay que estar atentos al dólar, el aumento del dólar, todo eso son presiones inflacionarias, está cayendo el precio del cobre y por lo tanto cada vez que cae el precio del cobre sube el dólar en nuestro país, está todo muy complicado. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao.